La señal apareció antes de que hubiera palabras para nombrarla. No fue un trueno ni una voz clara, sino una incomodidad persistente, una grieta en la realidad cotidiana. Algo estaba fuera de lugar. Algo observaba desde detrás de lo visible. Él caminaba entre otros hombres, pero no habitaba el mismo mundo. Donde ellos veían superficies, él sentía profundidades. Donde descansaban en certezas simples, su espíritu se agitaba. Había nacido con una carga silenciosa, la sensación de que la realidad tenía capas y que no todas estaban destinadas a permanecer ocultas. El mundo que conocía era apenas una piel delgada sobre algo más vasto, más antiguo, más exigente. Ese algo no se mostraba de inmediato. Se insinuaba en los silencios prolongados, en los sueños que no pedían permiso, en la incomodidad que surgía cuando la verdad era disfrazada. No era intuición, no era imaginación. Era una tensión constante entre lo que se mostraba y lo que realmente era. Una brújula interna que giraba sola, buscando un norte que nadie más parecía necesitar. El camino comenzó con una pregunta que no lo dejaba dormir. ¿Por qué yo veo lo que otros no ven? No era curiosidad, era hambre, un deseo profundo que ardía sin consumirse, como una llama que no daba calor, pero exigía atención. Ese deseo no pedía respuestas fáciles, pedía entrega, pedía ser escuchado. A medida que ese fuego crecía, también lo hacía el conflicto. Cuanto más afinada se volvía su percepción, más pesado se volvía el mundo. Las palabras vacías le resultaban insoportables. Las máscaras sociales, insoportables. La corrupción disfrazada de luz le provocaba náuseas. Empezó a entender que ver más no era un privilegio cómodo, sino una responsabilidad peligrosa. Las señales se multiplicaron. Miradas que evitaban las suyas. Silencios que hablaban más que discursos enteros. Presencias que no tenían forma, pero sí peso. No siempre eran oscuras, pero tampoco benignas. Eran fuerzas, corrientes, influencias que atravesaban a las personas sin que ellas lo supieran. Y él las sentía todas. Hubo noches de resistencia, noches en las que quiso cerrar los ojos internos, apagar esa percepción, volver a ser como los demás. Pero el deseo no lo dejó. Era insistente, no violento, pero inquebrantable. Cada vez que intentaba ignorarlo, el vacío crecía. Cada vez que lo enfrentaba, algo dentro se ordenaba, aunque doliera. Comprendió entonces que ese anhelo no había nacido de él, le había sido sembrado, como una semilla enterrada en lo profundo del alma, esperando el momento exacto para romper la tierra. No todos la recibían, no todos la soportaban. Muchos preferían la superficie, porque la profundidad exige sacrificio. El momento decisivo llegó sin anuncio. No hubo ceremonia, solo una elección. Seguir viendo o cerrar los ojos. Seguir escuchando o cubrirse los oídos del espíritu. Eligió permanecer. Eligió no huir. Y en ese instante algo se quebró y algo se reveló. La percepción se volvió más clara, no más suave, más nítida. Podía distinguir lo que nacía de la verdad y lo que se alimentaba de la sombra. No por juicio humano, sino por resonancia interna. Lo puro no necesitaba justificarse. Lo corrupto siempre temblaba ante la mirada que ve. Desde entonces vive con ese eco constante. No predica, no acusa, observa, discierne. Sabe que no todos quieren ser vistos tal como son. Sabe que la luz no siempre es bienvenida. Pero también sabe que el deseo que lo condujo hasta allí no fue un error. A veces, en el silencio más profundo, se pregunta cuántos más caminan con esa misma llama escondida. Cuántos sienten esa incomodidad sagrada sin saber nombrarla. Y la señal regresa, suave pero firme, como al principio. Si arde en ti, no es casualidad. Si pesa, es porque es real. Y si no te deja escapar,
quizá nunca fue para que lo hicieras. La señal no llegó con fuerza, sino con una atracción constante. No empujaba, llamaba, una llamada silenciosa que no exigía obediencia, pero tampoco aceptaba indiferencia. Porque lo sagrado nunca se impone. Se ofrece a quienes están dispuestos a buscarlo hasta el final. Él comprendió que el don no descendía sobre los distraídos, no se entregaba a medias, se revelaba únicamente a quienes estaban dispuestos a perseverar cuando no había respuestas inmediatas. Buscar, pedir, permanecer. 3 movimientos del alma que no todos estaban dispuestos a sostener. El deseo había abierto la puerta, pero ahora otra fuerza comenzaba a manifestarse. El amor por una presencia invisible. No era emoción pasajera, era una necesidad profunda, casi dolorosa. Una urgencia por permanecer cerca de aquello que no podía verse, pero sí sentirse. Cuando el mundo ofrecía ruido, él buscaba silencio. Cuando ofrecía certezas rápidas, él elegía la espera. Había descubierto que lejos de esa presencia, todo perdía peso, claridad y dirección. En ese espacio intangible, no un lugar físico, sino un estado del alma, las cosas adquirían su forma verdadera. Las máscaras se disolvían. Las sombras se revelaban como sombras. La luz no deslumbraba, ordenaba. Allí su espíritu encontraba reposo, pero no comodidad. Porque amar esa presencia implicaba exponerse, dejarse ver, dejarse corregir. Aprendió que quienes poseen discernimiento no buscan soluciones inmediatas, sino la fuente de toda orientación. No persiguen resultados, persiguen alineación. Comprenden que ningún plan humano prospera si no nace desde ese contacto profundo con lo eterno. Sin esa cercanía, incluso las victorias saben a vacío. Ese amor transformaba sus elecciones. Lo llevaba a retirarse cuando todos avanzaban, a callar cuando otros hablaban, a esperar cuando la prisa parecía necesaria. No por temor, sino por fidelidad a una voz interior que sólo se afinaba en la quietud. Allí, en la intimidad silenciosa, la percepción se agudizaba. Pero amar lo invisible tenía un precio. En un mundo que valora lo inmediato, ese apego parecía extraño, incomprensible, incluso sospechoso. Él comenzó a sentirse apartado, no por rechazo externo, sino por una separación natural, como si su espíritu ya no encajara del todo en la superficie de las cosas. Esa separación no era castigo, era preparación. Ser apartado significaba ser preservado para algo mayor, algo que no podía explicarse, solo vivirse. Porque el amor por esa presencia no solo transformaba su interior, también alteraba todo lo que tocaba. Su mirada, sus palabras, su silencio. Con el tiempo, una tercera señal comenzó a emerger. No llegó de golpe, se manifestó como una sensibilidad creciente, una percepción de la atmósfera que rodeaba a personas y lugares. Entraba en una habitación y sentía peso o ligereza. Escuchaba palabras y percibía su origen antes de su intención. No veía con los ojos, sentía con el espíritu. Había ambientes que oprimían, otros que liberaban. Algunos cargados de temor disfrazado de orden, otros llenos de luz sin espectáculo. Esa sensibilidad no era imaginación. Era una respuesta inmediata del alma ante lo que no se dice, pero se irradia. Comprendió entonces que el amor por la presencia había afinado sus sentidos internos, que permanecer cerca de lo sagrado había entrenado su percepción para distinguir las corrientes invisibles que atraviesan el mundo. Ya no solo discernía personas, sino atmósferas, no solo intenciones, sino influencias. Y el eco permanecía, profundo y constante. Quien ama la presencia aprende a reconocer cuándo está ausente. Y quien reconoce la atmósfera jamás vuelve a caminar distraído.
porque el don no solo permite ver lo invisible, obliga a vivir despierto dentro de él. No todos cruzan un umbral del mismo modo. Hay quienes entran en una habitación y solo registran formas, colores, objetos inmóviles. Para ellos, el espacio termina en lo visible. Pero hay otros que sienten antes de ver. Su espíritu se adelanta a los pasos. Perciben un peso que no oprime el cuerpo, sino el alma. Una densidad invisible que envuelve cada lugar, cada encuentro, cada silencio. Esa percepción no se aprende, no se entrena como una habilidad humana. Brota de una sensibilidad concedida desde lo alto, una afinación interna que responde a realidades que no se anuncian. Es la capacidad de reconocer cuando algo está fuera de orden, cuando una presencia no proviene de la luz, o cuando lo sagrado ha descendido sin espectáculo. El mundo no es uno solo, siempre ha sido doble, una capa tangible y otra que la atraviesa sin romperla. Hay momentos en los que ambas se rozan, y quienes poseen discernimiento lo saben de inmediato. No necesitan explicaciones. El espíritu reconoce su propio idioma. Cuando lo invisible se aproxima, algo en ellos despierta. Esa sensibilidad no se limita a ver, se manifiesta como una reacción profunda, un estremecimiento interior. En ambientes cargados de tensión espiritual, el aire parece espeso, difícil de atravesar. El corazón se inquieta. La mente busca razones, pero no las encuentra. En cambio, cuando la atmósfera está saturada de paz, el alma se aligera, como si pudiera respirar por primera vez. Quienes viven así son instrumentos delicadamente calibrados. Cualquier vibración fuera de tono los afecta. No pueden fingir indiferencia. Su espíritu responde incluso cuando la lógica guarda silencio. Esta capacidad los obliga a vivir atentos, porque no todo lo que se presenta como normal lo es en su origen. Antes de cualquier confrontación, antes de cualquier movimiento decisivo, sienten la necesidad de detenerse. No confían en la fuerza ni en la estrategia inmediata. Esperan, escuchan, perciben el momento exacto en que la atmósfera cambia, cuando lo invisible comienza a moverse. Solo entonces saben que no están solos, que algo va delante de ellos. Pero esta sensibilidad tiene un costo. En lugares saturados de conflicto espiritual, pueden experimentar un malestar que no saben explicar, una ansiedad que no nace de pensamientos, sino de presencias. Otros continúan como si nada ocurriera. Ellos no pueden, porque lo que pesa en el ambiente también pesa en su interior. Sin embargo, esta carga no es inútil. No fue concedida para paralizar, sino para activar. Quienes perciben la atmósfera están llamados a intervenir desde lo invisible, a interceder, a resistir, a cambiar el clima espiritual con acciones que no siempre se ven, pero que alteran el curso de las cosas. Hay quienes aprenden a vivir fieles incluso en territorios adversos. Rodeados de influencias que intentan desviar, permanecen conectados a la fuente. Su discernimiento les indica cuándo apartarse y cuándo permanecer firmes. No por orgullo, sino por obediencia a una voz interior que no negocia con la sombra. Al principio, esta sensibilidad desconcierta. Surge la pregunta inevitable: ¿por qué yo siento lo que otros ignoran? ¿Por qué este peso solo me afecta a mí? La respuesta no llega como consuelo, sino como revelación. No todos han sido equipados para percibir lo mismo. No todos han sido llamados a cargar con esa responsabilidad. En la vida cotidiana, esta señal se manifiesta de maneras sutiles. Una conversación aparentemente correcta deja una inquietud persistente. Una reunión común deja un vacío extraño. Nada externo parece justificarlo, pero el espíritu ya ha detectado la disonancia.
Esa alerta no busca generar temor, sino discernimiento, porque la sensibilidad espiritual no fue dada para huir, sino para responder con autoridad. Quien percibe el peso también posee la capacidad de alterarlo. La oración no es refugio, es acción. La intercesión no es pasividad, es confrontación silenciosa. Cambiar la atmósfera comienza en lo invisible antes de reflejarse en lo visible. Esta señal no es el final del camino, es una invitación a vivir conscientes de que cada espacio tiene una carga, cada encuentro una influencia y cada discernidor una tarea. No fueron llamados a ignorar el peso, sino a transformarlo, porque donde el espíritu está despierto, ninguna atmósfera permanece intacta. Si esta señal vibra en tu interior, no la silencies. No es una anomalía ni una carga accidental. Es un llamado, un privilegio que no se concede a todos. Una herramienta destinada a llevar luz allí donde la densidad se ha vuelto costumbre. Y con ese reconocimiento, otra señal se levanta, más íntima y más incómoda que las anteriores. Hay momentos en los que el mundo parece no tener un lugar para ti. No es rechazo abierto, no es incapacidad. Es una distancia sutil, persistente, como si caminaras con un ritmo distinto al de los demás. Estás presente, pero no encajas del todo. Como si hubieras sido diseñado para una tarea que aún no se revela por completo. Sentirse diferente no es debilidad, es separación. No una que humilla, sino una que prepara. Desde antiguo, aquellos destinados a aportar discernimiento han sido apartados en medio de sistemas que no compartían su esencia. Han aprendido lenguajes ajenos, hábitos extraños, normas que no resonaban con su espíritu, y aún así han debido permanecer. En esos entornos adversos tomaron decisiones pequeñas que lo cambiaron todo. No contaminarse, no diluirse, no olvidar quiénes eran cuando nadie los observaba. Esa fidelidad silenciosa los marcó. No los hizo populares, los hizo claros, y esa claridad los distinguió cuando llegó el momento de interpretar lo que otros no comprendían. Quienes portan discernimiento suelen caminar acompañados y, sin embargo, experimentar una soledad profunda. No por desprecio hacia los demás, sino porque perciben capas que no se discuten en la superficie. Ven tensiones invisibles en escenas cotidianas. Sienten el peso de propósitos que atraviesan lo común. Esa percepción crea distancia. Al principio, esta diferencia confunde. Surgen preguntas que no encuentran eco. ¿Por qué no puedo simplemente adaptarme? ¿Por qué ciertas cosas me inquietan cuando a otros les resultan normales? La respuesta no llega como consuelo inmediato. Llega como marca. No fuiste llamado a encajar, sino a permanecer íntegro. Esta diferencia no es castigo, es señal de pertenencia a algo mayor. Un linaje no definido por la sangre, sino por la capacidad de ver y sentir más allá de lo evidente. Una identidad que no se anuncia, pero se reconoce por la forma en que atraviesa la oscuridad, sin perder la orientación. Hubo quienes fueron traicionados por los suyos, desplazados, acusados sin razón. Su diferencia los llevó al fondo antes de elevarlos a posiciones donde su discernimiento resultó vital. No fue un camino recto, fue necesario, porque sólo quien ha habitado la profundidad puede interpretar los sueños de un reino. Este sentimiento de no pertenecer también conduce al aislamiento. A veces, incluso dentro de comunidades afines. Perciben fisuras donde otros ven estabilidad. Formulan preguntas incómodas. Eligen caminos que parecen extraños. Ese aislamiento no es abandono, es formación. En la soledad, la sensibilidad se afina. El carácter se templa. Incluso aquel que caminó entre multitudes sin confundirse con ellas, conoció esta separación. Su voz, su misión,
Su manera de mirar lo apartaron. No porque despreciara el mundo, sino porque no le pertenecía. Esa diferencia generó resistencia. Y aún así, fue el canal por el cual la luz se manifestó. El desafío no es eliminar la diferencia, sino abrazarla. No resistirla, sino comprender su propósito. No estás destinado a diluirte en la masa. Estás llamado a guiar, a advertir, a iluminar senderos que otros no saben que existen. Sentirse diferente no es una señal más. Es la confirmación de que estás alineado con algo que no se rige por la lógica del momento. Algo eterno. Algo que no busca aprobación. Y aunque el mundo no siempre tenga un lugar cómodo para ti, el propósito para el que fuiste apartado no puede cumplirse sin esa diferencia que hoy te inquieta. Hay una frontera invisible que separa lo que este mundo ofrece de aquello a lo que realmente perteneces. La sientes cada día. Es un recordatorio constante. Caminas entre lo visible, pero no te defines por ello. Y cuando esa distancia se vuelve clara, surge otra señal, más delicada y más exigente que todas las anteriores. La voz no desciende como una explosión. No irrumpe con violencia. Llega como un susurro que no compite con el ruido, sino que lo atraviesa. Una impresión súbita en el corazón. Una certeza que no grita, pero tampoco se equivoca. No todos la perciben. Y no porque no exista, sino porque no todos han afinado el oído interior. Quienes son sensibles a esa voz no solo la oyen, la reconocen. Hay algo en su tono que no se confunde con el pensamiento propio. No es imposición, es llamado. Pronuncia el nombre interior de quien escucha, no con sonido, sino con sentido. Y cuando ocurre, algo se ordena incluso antes de comprenderse. Esta sensibilidad no aparece por accidente. Es un don concedido, pero también una responsabilidad que pesa, porque escuchar implica responder, y responder implica renunciar a la comodidad de la indecisión. Aquellos que perciben la voz saben que no siempre llegará en momentos grandiosos. A menudo surge en la quietud, cuando todo parece detenido. Hay llamados que llegan en la noche del espíritu, cuando la mente descansa, pero el alma permanece alerta. Al principio, la voz puede confundirse. Parece cercana, familiar, como si viniera de una autoridad conocida. Pero hay un punto en el que la repetición revela su origen. No se apaga, no se cansa, espera ser reconocida. Cuando finalmente se responde, la vida cambia de eje. No porque todo se vuelva más fácil, sino porque todo adquiere dirección. La sensibilidad a la voz transforma a quien escucha en canal, en transmisor de voluntad en medio de contextos confusos, en referencia silenciosa cuando otros buscan señales externas. Esta voz no siempre ordena moverse. A veces pide detenerse, otras esperar. En ocasiones guardar silencio cuando todo invita a hablar. Esa es una de las pruebas más difíciles. Obedecer cuando no hay aplauso ni confirmación inmediata. Porque la voz auténtica no siempre coincide con la expectativa humana. Escuchar requiere quietud, no pasividad, sino atención profunda. Hay momentos en los que la fuerza se manifiesta con estruendo, pero no es allí donde la voz se revela. Suelen ser los instantes de mayor vulnerabilidad los que abren el espacio para oírla con claridad, cuando el orgullo se ha debilitado, cuando la huida ya no es opción. Esta sensibilidad también se filtra en lo cotidiano, en decisiones pequeñas, en advertencias que no tienen explicación lógica, en impulsos a actuar con misericordia o a retirarse sin confrontación. No todo lo que guía esta voz es comprensible de inmediato, pero siempre conduce hacia la verdad interior. Con el tiempo, quienes escuchan aprenden a distinguir. Saben que no toda idea encendida
proviene de lo alto. Aprenden a reconocer el peso específico de la voz auténtica. No confunde, no manipula, no apresura. Puede incomodar, pero nunca traiciona la paz profunda que deja incluso en medio de la incertidumbre. Sin embargo, la mayor carga no es escuchar, sino obedecer. Porque hay llamados que exigen confianza absoluta, decisiones que parecen incomprensibles desde la lógica común, actos que implican renuncia, entrega, sacrificio. Y aún así, quienes han afinado su oído saben que la provisión siempre sigue a la obediencia. El desafío es constante. El mundo no guarda silencio. Las distracciones compiten sin descanso. Por eso, quienes poseen esta señal aprenden a buscar espacios de recogimiento. Momentos donde el ruido externo se disuelve y la voz puede emerger sin interferencias. Allí, el oído espiritual se vuelve más preciso. La pregunta final no se formula en palabras completas. Se siente como un pulso interno. ¿Estás dispuesto a escuchar incluso cuando la voz no confirme tus deseos? Porque quien ha sido llamado a oír ya no puede vivir distraído. Y quien reconoce la voz no puede fingir que no la ha escuchado. Esa sensibilidad no es solo una señal, es el vínculo más íntimo entre el discernimiento y el propósito. Dios no siempre se manifiesta como lo imaginas. No responde a las formas que esperas ni a los tiempos que deseas. Pero hay una certeza que atraviesa toda duda. Siempre llega como lo que necesitas. Cuando esa inquietud regresa, cuando una impresión insistente te empuja hacia algo que no sabes nombrar, no es ruido interno, es una llamada. Y las llamadas verdaderas no buscan llenar vacíos momentáneos, buscan transformar destinos. La voz que te alcanza no pretende calmarte, pretende despertarte. Habla incluso cuando el caos domina el entorno, porque su propósito no es competir con el desorden, sino orientarte en medio de él. Esa sensibilidad no es solo una señal de discernimiento, es una invitación a una relación más profunda, más exigente. Una brújula interior que no promete comodidad, pero sí dirección. Y cuando ese vínculo comienza a tomar forma, surge una confirmación externa. No como aplauso, no como reconocimiento vacío. Llega a través de otros que también caminan despiertos. Personas que han recorrido senderos similares y cuya autoridad no proviene de títulos, sino de haber escuchado y obedecido durante años. El don no fue diseñado para operar en aislamiento. Nace para edificar, para sostener, para proteger. Por eso, cuando alguien con peso espiritual reconoce lo que hay en ti, no se trata de validación humana. Es una confirmación silenciosa de que aquello que se mueve en tu interior no es imaginación, sino llamado. A veces, esa confirmación llega como orientación, otras como corrección. No siempre es suave, porque quienes reconocen un don también ven sus riesgos. Ven cuando la percepción necesita ser afinada, cuando la sensibilidad debe madurar. Y esa guía, aunque incómoda, es parte esencial del proceso. Quienes caminan con discernimiento suelen atravesar dudas profundas. ¿Y si no es real? ¿Y si todo es proyección? Estas preguntas no son señal de debilidad, sino de responsabilidad. El don verdadero no se ejerce con ligereza. Necesita ser probado, contrastado, acompañado. La historia se repite. Talentos reconocidos en momentos inesperados. Capacidades discernidas incluso por quienes no compartían la misma fe, pero no pudieron negar la claridad que emanaba de esa percepción. La confirmación llega cuando el don demuestra su fruto, cuando interpreta lo que otros no comprenden, cuando aporta luz donde hay confusión. Pero esta señal no es solo recibir afirmación, implica someterse al proceso, aceptar consejo,
permitir que otros delimiten el uso correcto del don, porque sin guía, incluso la percepción más aguda puede desviarse. La comunidad protege, el liderazgo afina. Si aún no has recibido esa confirmación, no es ausencia de llamado, es preparación. El tiempo también discierne. Mientras tanto, permanece cerca de la fuente. Sirve, observa, aprende. El don se fortalece en la humildad, no en la prisa, porque cuando la confirmación llega, no eleva el ego, aclara el camino. Y quien ha sido confirmado no camina solo, ni por cuenta propia. Camina sabiendo que su discernimiento no le pertenece, sino que fue confiado para un propósito mayor. Y ese propósito siempre encuentra su momento exacto para revelarse. Nada en este camino ocurre de forma aislada. Cuando el momento es propicio, aquello que fue sembrado en lo secreto comienza a ser reconocido en lo visible. No por casualidad, no por coincidencia humana. Los líderes que han sido colocados en tu vida no aparecen para reemplazar la voz interior, sino para confirmar que no caminas solo, que lo que arde en tu espíritu no es un accidente, sino una pieza necesaria dentro de un diseño mayor. Esa confirmación no llega para detenerte, sino para afirmarte, para darte estabilidad cuando el peso del discernimiento se vuelve difícil de sostener en soledad. Es una señal de pertenencia, un recordatorio silencioso de que el propósito no fue concebido para el aislamiento, sino para la edificación de algo que te trasciende. Cuando esa validación llega, no eleva el ego, fortalece la responsabilidad. Aceptar esta señal implica dar un paso más profundo. Significa caminar con seguridad, no porque todo esté claro, sino porque sabes que el llamado tiene fundamento, que hay una continuidad entre lo que percibes y lo que otros, con madurez espiritual, también reconocen. Esa certeza no elimina los desafíos, pero los vuelve soportables. Y entonces, cuando las señales personales han sido reconocidas, cuando el deseo, la presencia, la sensibilidad, la diferencia, la voz y la confirmación han marcado el camino, emerge una verdad final. Una que no se dirige solo a unos pocos, sino a todos los que pertenecen a la luz. No todos escuchan la voz de Dios con la misma claridad. No todos perciben las atmósferas ni sienten el peso invisible del mundo espiritual. Pero todos los que han sido llamados hijos están invitados a discernir, no como privilegio exclusivo, sino como responsabilidad compartida. Discernir no es una opción secundaria, es una forma de vivir despiertos. Desde el principio, el pueblo de Dios ha sido descrito como diferente, no por superioridad, sino por sensibilidad, capacitado para comprender, para separar, para no dejarse arrastrar por la confusión generalizada. El espíritu que habita en ellos no es pasivo, es activo, lúcido, orientador. Un espíritu que concede sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza y conocimiento interior. Este llamado no está reservado para figuras extraordinarias. Se manifiesta en la vida cotidiana de quienes deciden no vivir en automático. El modelo es claro, una dependencia constante de la guía interior. No actuar por impulso propio, sino por alineación. No moverse por ansiedad, sino por discernimiento. El propósito del discernimiento no es obsesionarse con la oscuridad, no es buscar amenazas en cada sombra. Su función más profunda es reconocer lo que la luz está haciendo, saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo avanzar con decisión y cuándo esperar con paciencia. Discernir es leer el tiempo correcto. Este llamado exige constancia. Escuchar y obedecer no son actos aislados, sino hábitos que se cultivan. Implican enfrentar la incomodidad de ser diferente en un mundo que prefiere la uniformidad. Pero el espíritu que capacita también fortalece.
No solo revela, sostiene, no solo muestra, acompaña. Una vida guiada por discernimiento se reconoce por su fruto, no por espectáculo, sino por carácter. Amor que no se negocia, paz que no depende de circunstancias, dominio interior que no necesita imponerse. Allí donde estos frutos crecen, el discernimiento fluye de manera natural. Aceptar este llamado significa dejar la pasividad, no esperar que otros decidan por ti, no delegar tu responsabilidad espiritual. Implica buscar presencia, afinar el oído interior, permitir que el discernimiento modele cada elección, no para destacar, sino para cumplir aquello para lo que fuiste creado. Hubo hombres comunes que respondieron cuando el llamado se presentó. No ignoraron la ruina que otros aceptaron como normal. Lloraron, oraron, enfrentaron resistencia. Y su discernimiento los sostuvo cuando la oposición se volvió intensa. No actuaron a ciegas. Supieron cuándo avanzar y cuándo resistir. Este llamado universal es un recordatorio definitivo. No solo has sido rescatado, has sido equipado. El discernimiento no está fuera de ti. Está latente, esperando ser activado, no para tu beneficio personal, sino para que seas luz en medio de la densidad. La pregunta no se formula en voz alta. Se manifiesta como decisión interior. ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad de ver con claridad y vivir en consecuencia? Porque quien acepta este llamado ya no puede vivir distraído. Y quien discierne, una vez despierto, nunca vuelve a caminar como si no supiera hacia dónde va. Responder al llamado nunca fue una invitación a la comodidad. Es una ruptura, un desplazamiento interior que exige acción. Ver con otros ojos, escuchar con un oído que no se conforma con el ruido, actuar desde una sabiduría que no nace del cálculo humano. El discernimiento no marca a unos pocos privilegiados, señala a quienes han aceptado vivir despiertos. Si tu respuesta interior es afirmativa, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se vive este don sin perderse en la abstracción? Porque el discernimiento no fue concebido para momentos excepcionales, sino para lo cotidiano. Es una herramienta viva, un faro silencioso que orienta decisiones pequeñas y actos aparentemente insignificantes, convirtiendo la rutina en territorio sagrado. Discernir no es observar desde la distancia, es participar con responsabilidad. No es un adorno espiritual que se exhibe, es un arma interior que se utiliza con cuidado. Percibir sin actuar es autoengaño. Ver sin obedecer es estéril. La claridad exige respuesta. El discernimiento práctico se sostiene sobre 3 movimientos esenciales, inseparables entre sí. Buscar, actuar, permanecer. Buscar implica volver una y otra vez al espacio interior donde la voz se hace clara. No hay atajos, no hay sustitutos. El discernimiento nace y se fortalece en la intimidad, allí donde el ruido se apaga y la atención se afina. Sin esa conexión constante, la percepción se vuelve confusa, contaminada por impulsos propios. Buscar no es una acción esporádica, es una disciplina del alma, una disposición a permanecer cerca de la fuente, incluso cuando no hay urgencias visibles. En ese espacio, las dudas se ordenan, las prioridades se redefinen, la dirección se vuelve evidente sin necesidad de presión. Actuar es el paso que muchos evitan, porque obedecer implica riesgo, implica moverse sin tener todas las variables controladas. El discernimiento auténtico no se queda en análisis prolongado. Cuando la dirección se revela, exige respuesta, aun cuando no sea comprendida del todo. La acción basada en discernimiento no es impulsiva, es decidida. Enfrenta el miedo sin negarlo. Avanza sin garantías externas. Quien confía en la voz interior sabe que la provisión no precede a la obediencia, la sigue.
Y esa confianza redefine la manera de caminar. Permanecer es el desafío más silencioso. Mantener el rumbo cuando las distracciones se multiplican, cuando el entorno presiona, cuando la emoción fluctúa. Permanecer es elegir la fidelidad por encima de la reacción inmediata. Es sostener la claridad aun cuando el cansancio invita a ceder. El discernimiento se desgasta cuando se vive desde la urgencia constante. Se fortalece cuando se protege el enfoque. Permanecer implica vigilancia. No permitir que la emoción momentánea sustituya la dirección profunda. No confundir intensidad con verdad. Quien vive así no solo se transforma a sí mismo, se convierte en referencia, en luz que no se impone, pero orienta. Su manera de decidir, de hablar, de callar, altera el ambiente. No necesita proclamarse. Su coherencia es visible. El discernimiento vivido de este modo impacta más allá del individuo. Genera estabilidad en medio del caos, claridad en medio de la confusión, dirección cuando otros se detienen. No por superioridad, sino por alineación. Responder al llamado es aceptar esta forma de vida, no parcial, no ocasional, total. El discernimiento no te fue dado para admirarlo, sino para usarlo. Y usarlo implica buscar sin descanso, actuar sin demora y permanecer sin desviarte. Porque quien acepta vivir así, deja de caminar a tientas. Ya no reacciona ante cada estímulo. Avanza con propósito. Y aunque el camino no sea fácil, es coherente. Y esa coherencia es la marca inconfundible de quienes han decidido responder. Quienes caminan en discernimiento no fueron llamados a esconderse. No avanzan en silencio estéril, ni guardan la claridad como un secreto privado. Su presencia ilumina, no por exhibición, sino por coherencia. Donde llegan, algo se ordena. Donde permanecen, el camino se vuelve visible para otros. El discernimiento vivido no es un lujo espiritual reservado para momentos sublimes. Es una necesidad diaria. Se manifiesta en decisiones pequeñas, en palabras medidas, en silencios oportunos. Buscar sin cesar, obedecer sin titubear, permanecer firmes cuando todo invita a desviarse. Vivir así es aceptar que cada instante puede convertirse en terreno sagrado. La pregunta final no es teórica, es existencial. ¿Estás dispuesto a llevar el discernimiento más allá de lo espiritual y permitir que modele tu vida entera? Porque no es sencillo, exige renuncia, exige vigilancia. Pero quienes lo hacen descubren una forma de vivir distinta, guiada, serena, profundamente significativa. El discernimiento no es un don ordinario, es una marca, una herramienta que transforma lo confuso en claridad, lo fragmentado en sentido. Quienes lo portan no caminan como los demás. Ven capas que otros ignoran. Actúan desde una sabiduría que no se origina en el cálculo humano, sino en una fuente más profunda. Pero esta llama no fue encendida para ser contemplada. Fue dada para alumbrar. Un faro no existe para admirarse, sino para guiar en la oscuridad. El discernimiento no se guarda, se administra, no para beneficio propio, sino para servir, proteger, edificar. Quien discierne correctamente se convierte en guardián de respuestas que otros no saben formular. En referencia cuando la incertidumbre domina. En guía cuando las decisiones parecen imposibles, no porque sea infalible, sino porque permanece alineado. Hubo un hombre que encarnó este discernimiento sin fisuras. Cada gesto, cada palabra, cada silencio reflejaba una voluntad superior. Cuando fue interrogado con intención oculta, no reaccionó. Respondió desde la claridad. No desde la defensa, sino desde la verdad. Su discernimiento no fue solo conocimiento, fue acción cargada de amor y valentía. Y esa es la clave final. Discernir no es saber más,
Es hacer mejor. Es permitir que la claridad interior se traduzca en vida concreta. A lo largo de este camino, las señales han sido expuestas. El deseo que despierta, el amor por la presencia, la sensibilidad a lo invisible, la confirmación externa, la voz que guía. Todas apuntan a una realidad. El discernimiento ya está obrando. Ahora, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué harás con lo que has reconocido? Porque todo don requiere desarrollo. No basta identificar las señales, es necesario avivar el fuego, alimentarlo, ejercitarlo, usarlo. Avivar implica constancia, volver una y otra vez a la fuente, permitir que la palabra modele el pensamiento, buscar oportunidades para aplicar aquello que el espíritu revela. No esperar condiciones ideales, no detenerse por miedo. A veces, el primer paso no es heroico, es simple, es una disposición interior. Aquí estoy, úsame. Esa respuesta, aparentemente pequeña, abre caminos que no se imaginan. Así comienza toda historia de propósito. El discernimiento también trae responsabilidad. En un mundo saturado de voces, donde la verdad se diluye, quienes pueden distinguir cargan un peso particular. Son llamados a proteger la claridad, a defender lo justo, a portar esperanza sin ingenuidad. No es una tarea sencilla, pero no se camina solo. La misma presencia que despierta el discernimiento lo sostiene. Fortalece cuando el cansancio aparece. Guía cuando la duda insiste. Equipa para cada desafío. Si has sentido la invitación, responde. Si has reconocido las señales, no las ignores. No fuiste despertado para volver a dormir. Ora, busca, actúa. Sé luz donde la sombra se ha normalizado. Sé vigía cuando otros miran hacia otro lado. Sé el corazón que escucha y responde. Porque cuando la luz interior se enciende, ya no puede ocultarse. Y quien decide caminar en discernimiento, no vive para sí mismo, sino para que otros encuentren el camino que aún no saben que buscan. El propósito final del discernimiento no es el conocimiento en sí mismo. No es acumular comprensión ni habitar una percepción superior. Su finalidad es reflejar una luz que no nace del individuo, sino que lo atraviesa. Impactar vidas sin imponerse, edificar sin dominar, transformar lo visible desde una fidelidad profunda a lo invisible. Cuando el discernimiento madura, deja de ser una experiencia interior aislada y se convierte en testimonio vivo. No necesita proclamarse, se manifiesta en las obras, en la coherencia silenciosa, en la manera en que cada gesto, cada decisión, cada respuesta refleja una fuente más alta. Allí, la vida misma se vuelve lenguaje. Si estas palabras han encontrado eco en tu interior, no las dejes pasar como un impulso momentáneo. Hay resonancias que no regresan dos veces del mismo modo. Comprometerse no es prometer perfección, es elegir dirección, orar con intención renovada, buscar presencia con hambre real, permanecer fiel incluso cuando la claridad incomoda. El discernimiento crece cuando se honra, cuando se responde, cuando no se negocia por conveniencia. Porque quienes aprenden a ver lo que otros no ven, no reciben ese don para contemplarlo, sino para permitir que lo invisible transforme lo visible. Esa es la verdadera obra. No todos están dispuestos a asumir ese peso. No todos desean cargar con la responsabilidad de la claridad. Pero quienes lo hacen alteran el curso de las cosas sin necesidad de ruido. Donde otros reaccionan, ellos responden. Donde otros repiten, ellos orientan. Y tú, con el espíritu obrando en lo profundo, no has sido llamado a permanecer al margen. Hay una invitación abierta, constante, insistente. No a observar desde lejos, sino a participar,
no a consumir mensajes, sino a encarnar verdad. Estar listo no significa tener todas las respuestas. Significa estar disponible. Significa decir sí antes de entender cómo. Significa dar el primer paso aun cuando el camino no esté completamente iluminado. Porque la luz se revela mientras se avanza. Este no es el final del camino, sino un umbral. Hay más profundidad por explorar, más comunión por cultivar, más claridad por afinar. El discernimiento no se agota, se expande cuando se practica. Si deseas continuar, no lo hagas desde la curiosidad pasajera. Hazlo desde la sed real. Hay palabras que el espíritu reconoce, expresiones que no buscan manipular, sino alinearse, lenguajes interiores que abren espacios de presencia en lo cotidiano. No se trata de fórmulas, se trata de disposición, de aprender a hablar desde el centro, de nombrar con honestidad lo que arde en el alma. Cuando esas palabras emergen, las puertas no se fuerzan, se abren. Si esta llamada resuena, continúa, profundiza, escucha. Hay más por descubrir sobre cómo relacionarte con lo invisible de manera viva y consciente. No para impresionar, sino para habitar. El discernimiento no termina aquí. Apenas comienza cuando decides responder. Y quienes responden no vuelven a vivir igual, porque una vez que la visión se despierta, la vida entera se convierte en terreno de revelación. Empieza ahora.